sea el nombre del Señor. Sí, amén. La paz de Dios sea con ustedes. Amén. Tomen asiento, hermanos. En esta noche vamos a tratar de escudriñar un poco la palabra de Dios, a pensar mucho en la magnificencia de nuestro Dios Todopoderoso. Y aunque nuestra mente es muy finita, yo sé que Él nos va a ayudar a poderlo entender. Así que incline su cabeza, así en su lugar, y esa paz de Dios sea la que nos invita en esta noche. Amoroso y bendito Padre Celestial, ante tu divina presencia estamos en esta noche. Te damos la honra, la gloria, la alabanza y un tributo, Señor, un tributo de agradecimiento por todas tus bondades, por tus muchas misericordias, porque a pesar de todas las cosas, estamos aquí ante tu divina presencia, con agradecimiento, con bendición, con fortaleza, porque tú eres nuestra fortaleza. Padre del cielo, abre nuestro entendimiento para poder entender un poquito de lo muy grande y misericordioso que eres. En tus manos benditas está mi vida, solo te ruego que tu Espíritu Santo sea el que me dirija, que no sea el hombre, sino tu Santo Espíritu, el que hable a nuestras vidas. Tu palabra, Señor, que sea de grande bendición para nosotros en esta noche. Gracias te doy por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a hacer una lectura que se encuentra en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, del verso 6 al 10. Segunda epístola del apóstol San Pablo, capítulo 12, versículos 6 al 10. Vamos a hacerlo unidos y así glorificamos el nombre de nuestro Dios. Cuando todos los tengan puestos de pie, escuchamos la palabra de nuestro Dios. Bien, yo espero que ya todos lo tengan. La palabra de nuestro Dios dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca y sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Tome asiento. Gloria a Dios. En esta noche voy a iniciar esta predicación con 3 preguntas y con 3 respuestas. No las vamos a contestar, solamente vamos a analizarlas. Y las 3 preguntas son estas. La primera: ¿entendemos y aceptamos la soberanía de Dios? Piénselo bien, hermano. Si entendemos y aceptamos la soberanía de Dios. Segunda pregunta: ¿pedimos en oración la respuesta que sea específica para nosotros? Cuando oramos, pedimos la oración, la respuesta que sea específica para nosotros.
Y la última, o caemos en la resignación. Son preguntas que en muchas ocasiones hemos escuchado a través de los años, a través de la experiencia que muchos hombres o muchas mujeres en algún momento de su vida se hacen o nos hacemos, y que nos preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué Dios no me responde? Y ahí es donde en esta noche vamos a ver la soberanía de Dios. Pero también existen tres respuestas, y estas respuestas son respuestas divinas. No son respuestas de un hombre, sino son respuestas de Dios que muchas veces, aunque no nos damos cuenta, podemos verlo. ¿Por qué? Porque si pedimos algo, entonces la primera respuesta de Dios es, en algunos momentos de nuestra vida, es no. Esa es una respuesta divina. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón y podemos argumentar muchas cosas, pero todo tiene un principio divino. Todo es de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces tenemos un no como respuesta divina, pero también tenemos un sí en otras ocasiones. Pero finalmente nosotros no sabemos cuándo va a ser el no, cuándo va a ser el sí. ¿Por qué? Porque una vez más, voy a decir, todas las respuestas no o sí son divinas, y Dios es soberano y sabrá en el momento en que nos dice no o en el momento que nos dice sí. Y finalmente la última respuesta es cuando el Señor nos dice: tengo algo mejor para ti. Y este versículo, que nosotros no lo vamos a leer ahorita, más al rato vamos a leerlo, está específicamente en el libro de Jeremías, pero ahí lo vamos a dejar, no les voy a decir qué capítulo para que no lo busquen. Entonces, como un inicio de esta predicación, tenemos tres preguntas que nos hacemos o que nos hemos hecho, y tres respuestas divinas que el Señor nos ha dado. Pero yo lo que quiero entrar con más profundidad es en cuanto a cada una de las vidas que nosotros vemos en la palabra de Dios. También vamos a ver tres personajes. Y la primera de ellos hemos leído en este pasaje, en segunda de Corintios 6:10, en el cual nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el primer personaje que vamos a ver. Y él nos dice que él tuvo un aguijón en su carne. No sabemos a qué aguijón se refiere porque no lo menciona. Sin embargo, puedo decirles que algunos eruditos, unos conocedores de teología, han sugerido que posiblemente podría ser malaria, por algunos aspectos donde él estuvo trabajando en su ministerio. Y algunos otros dicen: no, es que él tenía un problema en la vista. Lo que yo sí sé es que, sea lo que fuera, era un problema que tenía el apóstol Pablo, el cual era físico, era crónico y era debilitante, que le estaba obstaculizando en su trabajo, en su ministerio. Este aguijón, hermanos, es un impedimento para él, era un impedimento para él en su misión que el Señor Jesús le había mandado. Era como una espina, un mensajero de Satanás, y nos da una idea de dolor, de dificultad, de sufrimiento, de pesar, de humillación, de debilidad física que lo estaba atormentando. A mí lo que me sorprende es que después de estar padeciendo tanto, porque lo padecía él, se presenta ante la majestad de Dios, y se presenta y le pide una vez y le vuelve a pedir otra vez, y a la tercera vez que le está pidiendo le dice el Señor Jesús: bástate mi gracia. ¿Cuántos años estuvo con ese aguijón en su cuerpo? No lo sabemos, pero lo que sí sabemos es que todo es de acuerdo a la soberanía de Dios, y ahí es donde tenemos que tener en nuestro
pensamiento, un chip que debemos de ponerlo y dejarlo ahí para que cuando nosotros estemos pasando por un momento difícil, tenemos que decir: Dios es soberano y Él sabe cuándo o por qué me está pasando esta situación en la que estoy viviendo. Pablo pidió que fuera removido, que fuera quitado de su cuerpo, pero Dios se negó a hacerlo. Él le dijo: no, bástate mi gracia. Y esto, hermano, lo tuvo humillado. Este aguijón le recordaba su necesidad de mantenerse en contacto directo con Dios, pero a la misma vez estaba beneficiando a todos los que estaban a su alrededor por medio de lo que vieron en su vida que Dios hacía. Es irónico a veces. Y yo estaba pensando también en nuestro hermano Wilfrido. Ustedes conocen al hermano Wilfrido y ustedes saben, porque se ha pedido que estén orando por su esposa. Y nosotros que fuimos a la campaña, cuando lo vimos que estuvo él predicando, él llamaba a los enfermos y hubo muchas sanidades y muchos milagros. Y yo pude ver a un hombre que yo lo arrimé con una silla de ruedas, y esa silla de ruedas fue dejada ahí porque se levantó, porque el poder de Dios se manifestó a través de cómo Dios usó a su siervo, usó a todos los siervos, a todos los que estaban ahí. No solamente al hermano Wilfrido, al hermano Pedrito, y a cada uno de los que estaban predicando, y a los sugieres que también estaban siendo utilizados por el Señor. Porque el poder es de Dios, no del hombre. Glorificamos su nombre, hermanos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Así que al apóstol Pablo, él tenía ese aguijón y eso lo mantuvo para que estuviera humillándose ante la presencia de Dios y para que estuviera recordándole, como a veces nosotros necesitamos a lo mejor también un aguijón que esté en nuestro cuerpo para que nos recuerde que debemos de estar buscando la majestad del poder de Dios, porque nosotros, por nosotros mismos, nada podemos hacer en momentos en que tenemos problemas, necesidades, enfermedades. Solo el poder de Dios puede manifestarse en nuestra vida y puede haber un cambio. Y esto se llama propósito de Dios. Cada vez que tenemos un problema, una necesidad, tenemos que pensar o tenemos que decirle: Señor, ¿cuál es el propósito por lo que yo estoy pasando? ¿Cuál es el propósito, Señor? Enséñame. El apóstol Pablo estaba consciente del peligro de que si Dios hubiera contestado con un sí, en lugar de ese no, podía volverse presuntuoso a causa de las revelaciones divinas que había recibido. El verso 7 nos lo dice la palabra de Dios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Él tenía un problema de orgullo, un problema porque él era un militar, un problema porque él tenía un cargo, y él se decía: si tú eres fariseo, yo soy fariseo de fariseos. Si tú eres judío y conoces la ley, yo también conozco la ley. Y entonces era un hombre que estaba bien educado y que tenía conocimiento, y eso lo hacía presuntuoso en muchas ocasiones. Y esa es la razón por la cual el Señor, en su sabiduría, puso o permitió que ese aguijón estuviera en su cuerpo para que le recordara que debía de tener un control en su vida, que no se enorgulleciera, porque el que se enorgullece, hay un problema cuando nosotros somos orgullosos, vanidosos, presuntuosos. Dios nos humilla. El que se ensalza será humillado, dice el Señor. Así que entonces nosotros vamos dándonos cuenta que Dios no se equivoca. El apóstol Pablo fue muy útil para la obra, para el ministerio de Dios, y todas las personas que estuvieron alrededor de él
vieron cómo se manifestaba el poder del Señor Jesucristo en su vida. Era un hombre que tenía la plenitud del Espíritu Santo, pero aún a pesar de eso, él tenía ese aguijón. Ese aguijón que, les vuelvo a repetir, si Dios le hubiera contestado con un sí, podía volverse en ser más presuntuoso a causa de la manera como el Espíritu Santo estaba actuando en su vida. Sin embargo, aunque Dios no le quitó la aflicción física, eso sí le permitió demostrarle su poder en él. Y yo lo veo en el versículo 9, cuando en la palabra de Dios me dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Amén. Y aunque aparentemente era débil, el Señor lo estaba usando con esa debilidad, con todo el poder de Dios en su vida. Por lo tanto, de buena gana, entonces dice el apóstol Pablo, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Gloria a Dios. Fíjense bien, hermanos, cómo sería si nosotros cuando padecemos le podemos decir al Señor, mira, si tú has permitido esto, es porque tienes un propósito para mi vida. Es porque no sé en qué manera va a ser usado, pero yo lo admito. Y aun cuando yo esté padeciendo, más me voy a acercar a ti, más glorificaré tu nombre, y más te alabaré, y más me postraré ante tu divina presencia, porque el que necesito es precisamente a ese Dios todopoderoso para que se manifieste en mi vida. Y si no se manifiesta, de todas maneras he de alabarte. Aleluya. Yo veía este pasaje cuando yo estaba preparando esta predicación. Y veía el poder de Dios, cómo se muestra en la gente débil. Y eso, yo decía, debería de darnos a nosotros valor y reconocer nuestras limitaciones y no sentirnos orgullosos de nosotros mismos. Al contrario, tenemos que buscar más de Dios, tenemos que buscar ese camino del Señor para que en esta obra seamos más efectivos. Debemos de confiar en Dios para ser más eficaces antes de que nosotros pensemos que todo lo que hacemos es por nuestra energía, por nuestro esfuerzo o por nuestro talento. Porque eso es que a veces nosotros lo pensamos y nos volvemos también orgullosos o presuntuosos. Tantito que hacemos, decimos, es porque yo soy la última Coca-Cola del desierto. Qué triste es pensar de esa manera. Si no hubiese sido porque yo estoy aquí, el Señor no se hubiese manifestado. Error, error. Las mejores obras que nosotros podamos hacer a los ojos de Dios son como trapos de inmundicia. Y eso tiene que entenderlo uno para humillarnos ante la gloriosa presencia de Dios y no limitarnos ninguna situación por la que estemos pasando, para que con más ahínco seamos más efectivos en la obra de Dios. Y miren, yo le doy gracias a Dios porque me permitió en estos momentos estar hablando de esto, y a mí me parece ahorita en este momento que el Señor me está diciendo, viene el tiempo en el cual va a haber cambios. El día 7 de diciembre me parece que va a ser la junta. Y a lo mejor algunos están pensando, bueno, ya es momento de que yo salga y que otro tome mi lugar. Ya me cansé. A lo mejor otro puede ser más útil. Hermano, quiero decirle que no es por lo que usted sepa, ni por la escolaridad que tenga, sino es por el Espíritu Santo. Que si nosotros trabajamos en la obra, aunque no tengamos escolaridad, si el Espíritu Santo está usando nuestras vidas, seremos más eficaces que cualquiera que pueda tener un doctorado o una licenciatura. Aunque usted no lo crea,
El Espíritu Santo es más sabio que cualquier sabio que pueda haber en este mundo. Gloria a Dios. Pero lo que sí necesitamos es reconocer nuestras limitantes. No ser orgullosos, no ser vanidosos. Esto hablaba nuestra hermana Norma en esta mañana en la escuela dominical. Qué tremendo es cuando nosotros pensamos que somos salvos. Tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que lo que debemos de tener. Qué terrible es que nosotros como cristianos deberíamos ser más humildes y más sencillos. Y que no hubiese nada ni nadie que pudiera hablar mal del nombre de Cristo. Ahorita recuerdo que ayer que fuimos allá con los varones, el hermano que predicó decía, yo recuerdo que había un varón que se llamaba Alejandro Hermano. Y yo me acordé que eso en algún momento yo le he tocado y esto nos estaba diciendo porque él tenía también un soldado que se llamaba Alejandro. Y ese Alejandro era un cobarde y siempre se iba hasta atrás. Y un capitán le dijo, mira, este hombre es así y se llama como tú, tráetelo para acá. Y le dijo, mira, o cambias de actitud o te cambias el nombre. Y el hermano que estaba predicando el día de ayer nos estaba diciendo, como cristianos nosotros, o cambiamos de actitud o nos cambiamos de nombre. Porque no podemos dejar en mal el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender, hermano, que tenemos que cambiar de actitud. Tenemos que trabajar para que la obra del Señor crezca. Porque el Espíritu Santo quiere utilizar nuestras vidas. Y solamente falta que usted lo desee para que el Espíritu Santo esté trabajando en su vida. No se preocupe cuánto ha estudiado, no se preocupe cuánto tiempo va a estar trabajando. Preocúpese por tener ese poder que perfecciona en medio de nuestra debilidad, para que el poder de Dios se manifieste en nosotros, para que repose ese poder del Espíritu de Cristo en nuestra vida. Y Él le dará todo lo que usted necesita, fortaleza. Hermano, yo no quiero prometer nada de lo que yo no puedo cumplir, pero yo sé que Dios tiene mucho, mucho para darnos. Pero lo que sí le quiero decir, hermano, que nuestras debilidades no solo nos ayudan para desarrollar un carácter cristiano, sino también nos profundizan para que nosotros estemos en la adoración y en la alabanza, y así nos afirmemos en la fortaleza de Dios. Por el contrario, cuando nuestras habilidades son sobresalientes o nuestros recursos son considerables, somos tentados a realizar la obra de Dios a nuestra manera, y eso nos conduce al orgullo. Y el orgullo es pecado. Y precisamente por eso a Satanás lo mandaron de allá hacia abajo, por orgulloso, por presuntuoso, por querer ser igual a Dios. Por eso fue desterrado. Así que nosotros tenemos que tener cuidado de pensar que lo que nosotros estamos realizando en la obra de Dios lo vamos a hacer a nuestra manera. Hermanos, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Esta obra no va a parar. Por mucho que algunos digan, ya no voy a estar, porque no va a estar, va a tener que entrar otro. Bueno, pues la obra no va a parar, porque es la obra de Dios, no es la obra de ningún hombre. Sin embargo, cuando estamos conscientes de nuestra debilidad, entonces permitimos que Dios nos llene con su poder. Entonces llegamos a ser mucho más fuertes de lo que podemos haber sido dependiendo de nosotros mismos. Y hermano, quiero decirle, no se confunda. Dios no pretende en ninguna manera que seamos débiles, que seamos pasivos o ineptos. De ninguna manera. Dios no pretende eso. Lo que Él desea es que cuando la vida provea impedimentos y problemas, porque estos van a venir, vendrán sin que los busquemos. Cuando esos obstáculos vienen, debemos de depender
depender de Dios, debemos de depender de Dios. Hermanos, solo la labor que se cumple en su poder nos puede ofrecer para Él esto y tiene un valor perdurable. Yo le voy a pedir que escuche lo que dice Romanos 8:32. Y de esta manera, si usted quiere buscarlo en su Biblia, sígalo con su vista, y si no, yo lo voy a leer. Romanos 8. Primero el versículo 32 para después regresarnos al versículo 28. En ese orden, el verso 32 nos dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego el versículo 28 nos dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos son para bien, nos ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Está usted pasando por un problema, por una necesidad? ¿Tiene usted una enfermedad? Glorifique al Señor. Glorifique al Señor. Tiene mucho tiempo padeciendo, tiene un problema que no le han contestado. Hermano, yo tengo una necesidad que tiene más de 20 años. Pero eso no me impide para que yo pueda estar en la presencia de Dios. Eso no me impide para que yo pueda trabajar en la obra de Dios. Eso no me quita el gozo ni la paz de Dios, esa paz que sobrepasa a todo entendimiento. Eso lo tengo ahí hasta que el Señor quiere, porque Él es soberano. Así que cuando yo veo este pasaje del apóstol Pablo, entonces estoy viendo una contestación de Dios en la cual dice: no, tienes que seguir con ese aguijón. ¿Por qué? Porque Él es sabio y porque nosotros a veces lo necesitamos. Hermano, pero también veo otro ejemplo en Juan, en el capítulo 5 y en el versículo 1 al 9, que no lo vamos a leer todos, pero lo que sí es que todos lo conocen. Hay un paralítico. Este pasaje nos habla de un paralítico que está en Betesda. Y también vamos a poner atención porque ahí viene otra contestación divina que no es el no. Fíjese, hay un paralítico, nos dice este pasaje, y es uno entre una multitud. En Jerusalén hay un estanque que se llama Betesda. Ese estanque que se llama Betesda significa lugar de misericordias. En aquel tiempo nos dice la Escritura que se reunían personas y que había muchos enfermos que estaban alrededor de ese estanque. Muchos enfermos. Y dentro de esos enfermos había cojos, había paralíticos, había ciegos. Y lo que estaban haciendo en ese lugar es esperar que viera el momento propicio para sumergirse en el agua. Y nos dice la Escritura que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y ese ángel agitaba el agua, y el primero que descendía quedaba sano de cualquier enfermedad. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Hermanos, ya este hombre se había resignado, porque nadie podía ayudarle. ¿Y qué es lo que estaba pasando en él? Había una frustración, y esa frustración había sido prolongada por tantos años en los que no había podido ser sanado. Había perdido la esperanza de sanarse y no podía hacer nada solo. Era un paralítico y su caso parecía ser definitivo. Y yo pregunto, hermano, así como ese hombre, nosotros caemos en la resignación. Porque quiero decirle que no importa cuán atrapado se sienta en sus achaques, Dios puede ayudarle en sus necesidades más profundas.
Y yo le diría en esta noche, no permita que un problema o una enfermedad o una situación difícil le molesta, motive la pérdida de su esperanza. Yo le diría en esta noche, hermanos míos, Dios es bueno, confiable y para siempre es su misericordia. Y Dios puede hacer una obra especial en su favor a pesar de la situación en la que esté pasando o de su condición. Hermanos míos, ¿por qué le digo esto? Porque yo he tenido esa experiencia de ver a muchas personas que han tenido un ministerio que ha sido eficaz entre las personas que sufren porque lograron triunfar sobre sus propios sufrimientos. Muchos ministerios, no solamente de pastores, de líderes, de laicos. A través de los años que yo tengo y de tantos años que he estado en el ambiente de la iglesia, he observado cuántas personas han sido bendecidas por el Señor y que a pesar de los sufrimientos, de las situaciones que han pasado, ellos han permanecido y permanecen en ese ministerio y son bendecidos, ampliamente bendecidos, pero no es en el tiempo de que nosotros queremos, sino es en el tiempo de Dios. Todo es de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Cuando Jesús vio a este paralítico, le dijo: ¿quieres ser sano? Y el enfermo respondió: Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando el ángel agita el agua. Cuando yo voy a él, otro ya desciende antes que yo. Pero la Escritura dice: el Señor Jesús tuvo compasión de él. Ha tenido compasión con usted el Señor Jesucristo. ¿Cuántos milagros ha hecho en su vida? ¿Cuántos milagros? Muchos milagros. Muchos milagros. Y usted se puede hacer un recuento desde que estaba joven, niño, de acuerdo a como usted haya conocido al Señor. El Señor se ha manifestado en su vida. Y Él es el mismo Jesús de ayer, de hoy, de siempre. Pero Él tuvo compasión de este hombre. Y el Señor Jesucristo decide ayudarle. Y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Sin embargo, hermano, la Escritura dice que en ese mismo lugar se hallaban tendidos muchos enfermos, cojos, ciegos, paralíticos. Y hay una pregunta que para mí fue obligada. Yo no sé si ustedes así lo piensen, pero la pregunta obligada fue: ¿por qué no sanó a todos el Señor? ¿Será que el poder de Dios es limitado? Y no, hermano. Si Él hubiera querido, con el poder de su palabra los hubiera levantado a todos. Había una multitud, y dentro de esa multitud solamente uno, el Señor Jesucristo, tuvo compasión de él. Hermanos, la sanidad y los milagros no se efectúan a capricho, voluntad o pensamiento del necesitado. Hermanos, nosotros debemos de pedir, reconociendo que Dios actúa dentro de su perfecta naturaleza y voluntad. Y yo pregunto, hermano, ¿su respuesta no le ha llegado? ¿Está usted desilusionado? O a lo mejor está enfadado con Dios. Hermano, de esta enseñanza aprendemos que nunca debemos abandonar la esperanza de que pronto Dios obre a nuestro favor. No tenemos por qué resignarnos. Lo que necesitamos es intensificar nuestras oraciones. Lo que necesitamos es trabajar en la obra del Señor. Lo que necesitamos es buscar con mayor entereza la presencia de nuestro Dios en nuestra vida. Lo que necesitamos es venir con humildad ante el Señor Jesucristo. Hermanos, vuelvo a decirle, de esta enseñanza lo que aprendemos es
nunca abandonar la esperanza de que pronto Dios va a obrar a nuestro favor. Entonces, yo podría decir como el salmista en ese Salmo 42:5, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué no te ocupas en dejar tu carga? El Señor Jesucristo dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Pero a veces venimos con nuestra carga y de esa manera nos postramos y nos volvemos a levantar con ella. No se la dejamos en el Señor, no confiamos en Él, hermano. ¿Por qué no se la dejamos? Yo les vuelvo a decir, yo tengo un problema de muchos años y yo dije, yo no tengo por qué preocuparme más por esto. Yo dejo mi problema en tus manos. Haz tú lo que quieras con él. Ya está. ¿Cuándo me va a contestar el Señor? No lo sé. Me resigné, no es más. No estoy resignado. Yo sigo buscando la perfecta voluntad de Dios. Yo sigo intensificando mis oraciones. Yo sigo llevando ayunos y no tengo por qué proclamarlos, porque no es para que el mundo conozca que yo soy un hombre de Dios. No. Yo tengo muchos defectos. Yo necesito mucho de Dios. Yo no puedo hacer nada, sino el que hace todas las cosas es el Señor, y su nombre sea glorificado. Así que, hermano, yo cuando estoy viendo este ejemplo, yo estoy viendo que no necesitamos resignarnos, sino necesitamos buscar con más ahínco la respuesta y la presencia de nuestro Dios, y no abatirnos, no turbarnos, sino ocuparnos buscando la voluntad de nuestro Dios, que es agradable y perfecta. Pero hay un tercer ejemplo que se encuentra en Mateo, en el capítulo 15, y que dice, voy a leer 2 versículos nada más, para no llevar mucho tiempo. Y este ejemplo que nos da es de la fe de la mujer cananea. Hace unos pocos días nos hablaba la hermana Flor acerca de este mensaje. Yo no voy a hablarles de un mensaje de la mujer cananea, sino simplemente voy a ver el punto sobre la soberanía de Dios. Y el versículo 21 nos dice, saliendo Jesús de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Hermanos, este es un ejemplo en el cual yo veía una prueba de fe, un argumento que tiene esa mujer cananea con el Señor Jesucristo, y sobre todo la humildad. La humildad y la fe que van juntas y que son necesarias cuando nosotros nos presentamos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Son necesarias porque en este pasaje nos habla de esa mujer que estaba buscando al Señor Jesús. Y en ese momento, en el versículo 21 y 22, nos está mostrando su fe. Ella clamando y diciéndole, Señor Jesús, ten misericordia de mí porque mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. Y los discípulos, ¿qué es lo que están mostrando? Los discípulos mostraban su egoísmo e impaciencia. No mostraban sensibilidad hacia su necesidad, ni compasión por ella. Hermanos, si yo me pregunto, ¿será posible estar tan ocupados en asuntos espirituales al grado de pasar por alto las necesidades espirituales que necesitan a nuestro alrededor? ¿Y por qué le digo esto, hermano? Porque si nosotros nos encerramos aquí en el templo, nosotros nos preocupamos por las necesidades espirituales de nosotros, pero no nos ocupamos por las necesidades de los demás, de los que están en el templo. Aquí hay muchas hojas
que todavía nadie las ha pasado a recoger. ¿Por qué? Porque yo no sé si no quieren orar por ellos. Esta es una necesidad que hay en personas que no conocen de Jesucristo y tienen una necesidad que es tremenda. Aquí podemos ver cráneos fracturados, vemos niños que necesitan de sus oraciones y no se preocuparon. Hay muchas aquí que están aquí, que son demasiadas y que dijeron, bueno, yo tengo que preocuparme por lo mío. Y yo digo, Señor, ¿y dónde está la compasión de cada uno de nosotros que somos discípulos de Jesucristo? Y veía en este pasaje, yo estaba viendo de la misma insensibilidad de los discípulos. No se preocuparon por esta mujer, al contrario, querían decirle al Señor Jesús, ya despídela, que deje de gritar. Ya nos cansó de estar escuchándolo. Esta es tremenda la palabra de Dios. Pero ahí es donde nosotros vemos la sensibilidad que nosotros debemos de tener. Y una muestra de esa sensibilidad de amor, de comprensión, de pasión, es Jesucristo. Yo les ruego que me perdonen, pero yo no puedo callarme con lo que el Espíritu Santo me hace sentir en mi corazón. Y si yo les falto en algún momento, les ruego perdón. Pero esta boca no se puede cerrar, porque si no hablo yo, las piedras van a hablar. Y sería mejor que nosotros escucháramos a que nosotros tuviéramos otra situación de otra manera que el Señor permita para que podamos escuchar. Hermanos, en el amor del Señor, yo les pido que así como esos discípulos mostraron su egoísmo e impaciencia, nosotros no lo mostremos. Que le podamos rogar al Señor Jesucristo, en lugar de despedir a esas personas, que mostremos un poco de sensibilidad hacia las necesidades que hay en otros lugares. Viene un tiempo en el que tenemos que trabajar y nosotros hemos estado tratando de no solamente ir al hospital, y a veces no hay el dinero suficiente. No hay dinero suficiente, hay veces que sí. Como en este tiempo que se juntaron 1,000 pesos y que algunos externaron, ¿y qué van a hacer con ese dinero? ¿Se lo van a gastar? Es mucho para poder llevar allí unos tamalitos o tomar un café. Hermano, si tuviéramos más posibilidades económicas, no solamente iríamos cada 15 días y no solamente iríamos al hospital. Hay mucha gente que están ancianos en asilos, hay muchos que están en los reclusorios, hay anexos que necesitan, niños de 11, 10 años que ya están en la droga. ¿Y quién va a preocuparse por ellos? El gobierno no lo va a hacer, ¿no? El gobierno, en lugar de hacerles un bien, les va a hacer un daño, porque ahí lo único que aprenden de los más grandes es a ser delincuentes mayores. ¿Quién lo va a hacer? Nosotros, mis hermanos, porque nosotros tenemos a Cristo y debemos tener esa misma compasión que tenía el Señor Jesucristo por aquellos que tenían una necesidad. ¿Hasta cuándo vamos a entender? Yo no lo sé. Y hermanos, yo me pregunto una vez más, ¿será posible que estemos tan ocupados en nuestras situaciones espirituales que pasamos por alto todas las necesidades que hay en el mundo externo? Hermanos, nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos que estar atentos a las necesidades de los demás. Nosotros como discípulos de Jesucristo tenemos que esforzarnos a no desechar a los que son diferentes a nosotros. El Señor Jesucristo dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas, sino a las ovejas de la casa de Israel. Y quiero decirle esto, hermano, a veces interpretamos mal y decimos, no, es que el Señor Jesucristo solamente vino a este lugar y es para bendición de nosotros y los demás no son el pueblo de Dios, nosotros somos los bendecidos, los elegidos. Hermano, las palabras del Señor Jesús no contradicen la verdad del mensaje de Dios, porque el mensaje de Dios es para todos. El pueblo de Israel erraba porque pensaba que el mensaje y la bendición era para ellos, y a los demás les llamaba perros, que era decirles gentiles, de una forma despótica, despreciable. Pero no entendieron lo que Dios quería decirles a través de la enseñanza. Simplemente estaba diciendo a la mujer del Señor Jesús que el pueblo de Israel tuvieron la primera oportunidad para aceptarlo como el Mesías.
porque Dios quería que ellos se presentaran el mensaje de salvación al resto del mundo. Jesús no la rechazó. Jesús probó su fe. Jesús no hace acepción de personas. Y la misma mujer reconoció el privilegio, la prioridad de Israel en el versículo 25 al 27. Sin embargo, se postra ante la presencia del Señor Jesús y empieza a decirle, empieza a argumentarle, socórreme. Y ella, usando las mismas palabras del Señor Jesús, y entonces el Señor Jesús se admira y le contesta: oh mujer, grande es tu fe. Amén. Hágase contigo como quieres. Amén. Y su hija, en ese momento, su hija fue sanada. En esa hora, por una fe probada, por una actitud humilde, por un argumento que tuvo con el Señor Jesucristo, la hija de esta mujer recibió sanidad, manifestándose así el amor y la soberanía de Dios. Hermanos, vuelvo a decir, y no se ofendan, Dios no está obligado a hacer las cosas como nosotros pensemos que es mejor. Dios actuará conforme a su naturaleza, su misericordia y voluntad, aunque pensemos que lo que hace no conviene. Hermanos, nuestra confianza debe ser permanente. Y voy a decirle una frase que dice de la siguiente manera: la enfermedad o el problema es una oportunidad para mostrar el poder de Cristo en nuestra vida. ¿Tiene usted un problema? ¿Tiene usted una necesidad? Esta es una oportunidad para que Cristo se manifieste en su vida, para que el poder de Cristo se manifieste en su vida. Yo conozco que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Si puedes creer, el Señor tiene una respuesta para ti, pero es en el tiempo de Dios, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios, porque Dios es soberano. Voy a terminar con esto, hermano. Lea, busque en su Biblia Apocalipsis 19, 16. Y con esto voy a terminar. Es algo hermoso en que a través de estos tres personajes nosotros vemos tres contestaciones divinas. Y este capítulo 19 y este verso 16 nos habla de un título que tiene el Señor Jesucristo. Y con esto nos va a dar la idea de lo que es el Señor Jesucristo, que es Dios, el Padre Celestial, que es Dios, el Espíritu Santo, que es Dios. El capítulo 19 y 16 dice de la siguiente manera: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Una vez más, leamos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Tomen asiento. Termino en un minuto. Este título lo que está indicando es la soberanía de Dios. El Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es soberano. Él actúa dentro de lo que Él así lo designa. La soberanía de Dios, hermanos, tenemos que aceptarla. Tenemos que reconocer que su respuesta tiene un propósito para nuestro bien. Y ahí es donde entra Jeremías, en el capítulo 29, el verso 11 al 13, en el cual así sentado dice la palabra de nuestro Dios: escuche lo que dice el Señor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová.
paz. Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotros. Así que concluyo con esto, hermanos. Dios es más grande que cualquier descripción o expresión que la mente humana pudiera idear de Él. Por eso yo quiero terminar preguntándoles: ¿entiende y acepta la soberanía de Dios en su vida en toda circunstancia? Si es así, hermano, yo le invito a pasar a venir al altar y decirle primero: perdóname, Señor, porque ha habido ocasiones en que me he desesperado, porque ha habido ocasiones en que he preguntado: ¿hasta cuándo? ¿O por qué yo? Hoy, al estar en su presencia, busco tu voluntad. Sé que tienes algo mejor para mí. Pacientemente esperaré en Él. Yo le puedo decir en esta noche, hermano, confíe en el Señor Jesucristo y dígale: sea tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra y en mi vida. Sé que tú tienes el control de todo y gracias te doy por tu soberanía, por tu voluntad. Nunca más dudaré de tu amor y de tu misericordia. Padre celestial, aquí está tu pueblo ante tu divina presencia. Primeramente vuelvo a decirte, Señor, perdónanos. Perdónanos porque todos, sin excepción de uno solo, en alguna ocasión nos hemos desesperado. En alguna ocasión nos hemos preguntado: ¿hasta cuándo? Señor, ten misericordia de mí. ¿O por qué yo, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro que no está haciendo tu voluntad? Pero hoy, Padre del cielo, al abrir tu palabra, yo puedo ver cuál es tu buena voluntad. Y tu buena voluntad es perfecta. Tu buena voluntad es de misericordia. Tu buena voluntad es de compasión. Y por eso, Padre del cielo, hoy puedo decirte que pacientemente esperaré. Han pasado muchos años quizás y tengo un aguijón en mi vida, pero yo confío en ti. Y te digo en esta noche: sea tu voluntad, así en el cielo como en la tierra y en mi vida. Yo sé, Señor y Dios mío, que tú tienes el control de todo. Y gracias te doy por ello, porque hoy que estoy en tu presencia acepto tu soberanía, acepto tu voluntad. Nunca más dudaré de tu amor y tu misericordia. Oh Padre celestial, gracias te doy por tu palabra. Gracias por cada uno de estos personajes que tu palabra nos ha dado, en el cual hemos visto ese no divino, pero también hemos visto un sí de misericordia y de amor que nos llevará a glorificar, bendecir tu santo nombre. Pero yo puedo decirte, Señor, gracias, porque tú tienes mejores cosas para nosotros, porque tú quieres lo mejor para nuestra vida. Nunca tendremos pensamientos, ni nunca tendrás tus pensamientos de mal para nosotros, sino de bien. Padre del cielo, gracias te doy, bendito Dios, porque puedo estar en tu divina presencia. Ayúdame a sentir de la misma manera como sintió nuestro Señor Jesucristo, a sentir de esa manera como compasiva, a sentir, Padre, la necesidad que hay en el mundo en que vivimos. Tu nombre sea glorificado, Padre, que tu Espíritu Santo nos haga sensibles. Si es necesario, Señor, cambia los corazones, haz cirugía y danos corazones que sean sensibles a tu voz, que podamos sentir la necesidad que hay en este mundo. Tu nombre sea glorificado, Señor. Gracias te doy por tu divina presencia y porque tú eres bueno y misericordioso para nosotros. Lento para la ira y grande en misericordia. Padre, te alabamos, te bendecimos. Gracias te damos, eterno. Aleluya.